Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos, hermanos, en este mes de marzo que ya hemos iniciado, mes dedicado a San José, mes con el que hemos iniciado ya la cuaresma con el miércoles de ceniza y vamos a compartir con ustedes en este mes de marzo la experiencia pascual y resurrección de Jesús. Un tema muy interesante y sobre todo algunos aspectos que vamos a ver que seguramente van a llamar mucho la atención. Toda la vida de Jesús es un proceso que nos va a llevar a un final, que es la resurrección, la fiesta pascual que nosotros celebramos el domingo de resurrección. Pero bien, para llegar a ese punto, pues es necesario también que nos encomendemos al Señor, que hagamos nuestra oración, como lo acostumbramos a hacer siempre, pidiendo la intercesión de la Virgen María, invocando el nombre del Señor y rezando nuestro ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les comentaba, vamos a iniciar en este mes de marzo un tema muy interesante, esta experiencia de Cristo dentro de la cuaresma que estamos celebrando y que comienzo primero con una imagen de Jesús, una imagen de Jesús de Nazaret. Y lo vamos a ver esto, hermanos, a partir de tres fases. Primero, la redacción de los evangelios que hemos enumerado y de los criterios de autenticidad propuestos para encontrar un camino de acceso a la imagen de Jesús de Nazaret como personaje histórico. Entonces, el primer paso es basarnos en el aporte de la cronología y de los textos, perdón, y de los testimonios extracristianos. Segundo, centrarnos en los datos fundamentales que ofrece al investigador un análisis crítico de los evangelios. Y tercero, llegar al mismo umbral de la persona de Jesús preguntándose por su misterio. Vamos a comenzar con la cronología y testimonios extracristianos. Los datos fundamentales aportados sobre la imagen de Jesús se enmarcan dentro de una cronología poco precisa por los mismos textos evangélicos. Todas las indicaciones que encontramos en ellos pueden ayudarnos a dibujar una cierta cronología. Recordemos aquí que ya inicialmente existe en el calendario de la era cristiana actualmente en uso un error sobre el año del nacimiento de Jesús.
En efecto, se dice que el monje romano Dionisio el Exiguo, quien en el año 525, siguiendo una identificación que era habitual entonces, situó tanto la Anunciación a María como el nacimiento de Jesús en el año 754 de la fundación de Roma. El calendario que regía en aquel tiempo era el realizado por Julio César en el año 46 antes de Cristo, es decir, 708 de la fundación de Roma, conocido como calendario juliano, y recibió una pequeña modificación por parte del Papa Gregorio XIII hasta el año de 1582, que no repercutió en el inicio de la era cristiana. Entonces, recordando esta anomalía, veamos sumariamente algunos datos cronológicos de la vida de Jesús. 1. Su nacimiento. El problema fundamental para precisar esta fecha viene provocado por la cita de Lucas, del censo de Quirino, gobernador de Siria. Este censo, según nos informa Flavio Josefo, se realizó en el año 6 después de Cristo. De ahí surge la pregunta, ¿hubo dos censos? ¿Se pueden conciliar ambas informaciones? Los estudios actuales abogan por asignar la fecha de nacimiento de Jesús entre el año 7 y el 4 antes de Cristo, referente a la anticipación del censo de Quirino por parte de Lucas, que es materialmente inexacta. Expresa algo que el evangelista quiere subrayar. Entonces, aquí una pequeña intervención. Cada evangelio tiene un destinatario y una intención, ¿sí? Y Lucas quiere dar a conocer con datos históricos la presencia de Jesús. Y en este caso, tiene en sus manos el censo de Quirino para dar a conocer la presencia de Jesús de Nazaret. Entonces, el evangelista subraya que Jesús nació en el momento exacto en que una medida imperial, un censo, conocido en Oriente por el nombre del funcionario famoso que la llevó a término años más tarde, incorporaba la Judea al imperio y según el designio de Dios, preparaba el terreno a la difusión del Evangelio. Entonces, se subraya así el carácter redaccional de todo este texto, teniendo presente además, estamos ante un autor pagano, cristiano, culto, como era Lucas, ¿verdad? Entonces, Lucas, siendo un hombre de culto, quiere poner en evidencia la presencia de Jesús dentro de un censo. Este es un primer aporte. Segundo, y nos va a parecer interesante, puesto que ahorita solamente hablamos del nacimiento de Cristo. Vamos a la fecha de la cena del Señor, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos presenta este misterio. La fecha de la cena se trata de una cuestión debatida en razón de las diferencias entre los evangelios sinópticos y Juan. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Y el cuarto evangelio, simplemente Juan, no se le considera evangelio sinóptico. Bien, en efecto, los cuatro evangelios concuerdan en el día de la muerte de Jesús, el viernes, seguido del sábado y su reposo, y enseguida el primer día de la semana, en el cual las mujeres fueron al sepulcro.
Marcos 15:42, 16:1, Juan 19:31. Y la diferencia consiste en que Juan el viernes era el 14 de Nisán, que era una fecha importante para los judíos. Y según los sinópticos, es decir, los otros tres evangelistas, era el 15 de Nisán. Entonces, vemos dos diferencias, ¿no? Una, el 14 de Nisán, fue una fiesta de los judíos, y otro que fue el día 15, ¿verdad? Bien, lo único que eso es la diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan, pero concuerdan en que fue el viernes, un viernes en el que Cristo padeció en la cruz, ¿sí? Bien, ahora, a estas diferencias suscitaron diversas hipótesis, especialmente se inclina, la propuesta especialmente es que de acuerdo a estas, la primera hipótesis es que el martes al atardecer, como inicio del miércoles, de acuerdo con el calendario solar y con una clara identidad de una cena eucarística, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el autor? Está diciendo que muy probablemente sí fue una celebración de cena, pero aquí le está llamando ya una cena eucarística, en la que se empieza por el día martes al atardecer, como inicio del miércoles, de acuerdo con el calendario solar. Ahorita vamos a ir identificando, porque toda esta cronología nos va a llevar a diferentes puntos, y todo va, hoy en día se está estudiando cómo establecer una fecha ya muy propia para el miércoles de ceniza, como para el domingo de resurrección, porque como siempre estas fechas son movibles, ¿verdad? A veces empieza casi empezando febrero la cuaresma, o como en esta ocasión, iniciando el mes de marzo. Entonces las fechas van variando, ¿verdad? Precisamente por esos errores cronológicos. Pero bien, aquí ya encontramos un detalle también, la fecha de la cena. Como dijimos, Juan dice que el 14, y los evangelios, los otros tres, dicen que fue el día 15 de Nisan. Pero además, otras hipótesis hablan que la cena fue un martes por la tarde-noche al atardecer, como inicio del miércoles, de acuerdo con el calendario solar y con una clara identidad de una cena eucarística, ¿verdad? Otra hipótesis, había tres calendarios: el calendario de el Galileo, el calendario lunar y el calendario solar. Para regular las asambleas y los ayunos durante la Semana Santa, se ubicaban en estos tres calendarios: Galileo, lunar y solar. Y para dar un carácter de historicidad a estos usos, por los diversos cristianos, por diferentes grupos cristianos, nazarenos, ebionitas y helenistas, se refirieron a los evangelistas, los cuales, aunque no se ocupaban ni de la topografía ni de la cronología, dieron pie para hablar de tres cenas del Señor. Tres cenas del Señor. Uno, en Getsemaní, la funeraria; en Sion, la Eucaristía; y en Betania, la escatología. Rápidamente, ¿por qué se dice que Getsemaní, la funeraria? Porque fue ahí donde, por esas gotas de sangre, ¿verdad? En el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, era como el presagio, como la funeraria, ¿sí? El lugar del sufrimiento, ¿verdad? Y segundo, en Sion, la eucarística, ¿verdad? En donde está celebrando el Señor, él tomó pan, la copa de vino, y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
Y en Betania, la escatología. ¿Qué sucedió en Betania? La resurrección de Lázaro. Bien, y estas tres cenas son celebradas en diferentes días de la semana. ¿Sí? Bien, eso es muy interesante. No sé si hasta aquí ya nos estemos haciendo preguntas, ¿verdad? Sobre todo, ya nuestra imaginación nos debe de llevar a esos momentos de Jesús y también meternos en los autores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puesto que ellos, sobre todo Juan, estaba con Jesús, Mateo muy probablemente estaba con Jesús, Lucas no conoció a Jesús y Marcos tampoco. ¿Sí? Entonces, ya a estas alturas de la primera parte que les estoy compartiendo, ya nos debe de llevar a mover nuestra mente y decir, cuánta investigación, todo lo que se ha hecho para descubrir este misterio de fe. En Jesús, primero su nacimiento y segundo, la cena del Señor. Bien, y otra hipótesis, que es la más común que conocemos, que la cena se hizo un jueves como día de la cena final, ¿no? Entonces, hay tres hipótesis, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, pero la que se estableció, la que nosotros conocemos, era del jueves como día de la cena final. Bien, ya vimos un primer dato, ¿no? En la cronología, el nacimiento de Jesús. Segundo, la fecha de la cena. Vamos con el tercero, la muerte de Jesús. También es muy interesante la muerte de Jesús. Es clara la referencia a Poncio Pilato. Importantísimo este personaje y debe de estar ahí. El nombre de Poncio Pilato también fue incorporado al credo en el siglo segundo. Pilato, fíjense, Pilato dirigió la Judea del año 26 al 36 después de Cristo. Y según Tácito, Tácito es un escritor, y según Tácito, fue procurador de esta región, aunque una inscripción descubierta en el año de 1961 a Cesarea lo califica como prefectus Judea, Judea, la prefectura de Judea. Les comento también, hermanos, que se ha investigado y todavía siguen existiendo recientes investigaciones. Por ejemplo, la que yo más tengo ahorita razón es la ciudad de Magdala, donde te dice que nació la Magdalena y se han encontrado vestigios muy antiguos de la época de Jesús, un poquito inclusive más atrás de Jesús, y que eso está dando pie a nuevas investigaciones. Entonces, aquí encontramos ya un dato histórico de Tácito, ¿verdad? Hasta em, una inscripción descubierta en el año de 1961 que califica a Cesarea como prefectus Iude, prefectura de Judea. Bien, entonces Pilatos era un prefecto, un- normalmente le llamamos procurador. Procurador porque tenía que procurar las normas establecidas por Roma en Cesarea, pero también es prefecto, puesto que él tiene que estar al pendiente de el lugar que le ha correspondido como gobernador. Por eso le llamamos también gobernador Poncio Pilato. Bien, ahora, se calcula, según los cálculos de la celebración de la Pascua, las dos fechas posibles son el viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33.
Y entonces aquí va a haber una variedad también, una pequeña variación en la edad con Jesús. ¿A los cuántos años murió Cristo? Unos dicen que murió a los 30, otros a los 33. Hay inclusive algunos todavía que dicen que hasta los 36, ¿no? Bien, entonces, pero originalmente tenemos estos datos, ¿no? Datos concretos. Viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33. Por otro lado, si tenemos en cuenta las palabras de Lucas, que dicen que Jesús cuando inició su vida pública tenía cerca de 30 años, Lucas 3:23, y se toma en el sentido más natural del texto Juan 2:20, tardó 46 años en construir este templo. Puede abogarse por el 7 de abril, que sería el 14 de Nisan de, del año 30. Bien, esta última parte es muy interesante también porque Jesús, cuando está ante eh, los que lo están enjuiciando, Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo he de reconstruir. Entonces le contestan a Jesús, ¿cómo que tú lo vas a destruir en 3 días? Si 46 años, 46 años tardó en construirse. Entonces, según este dato, los 46 años dan por hecho, o se da por hecho, que la fecha más importante de la muerte de Cristo pudo haber sido el 7 de abril, ¿no? El 7 de abril, un viernes 7 de abril del año 30. Entonces podemos estar hablando que Jesús murió entre los años 30 de edad aproximadamente. O calculando también los 46 años, 33, 36, inclusive ya aventurándonos a los 40 años. Pero las investigaciones que se han hecho solo abordan estos dos aspectos. Viernes 7 de abril o perdón, viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33. Y está basado pues bíblicamente, puesto que para que se pueda dar una idea más o menos de la edad de la muerte de Cristo, se basan en lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 23. Cerca de 30 años, ¿verdad? Tenía Jesús cuando comenzó su vida pública, es decir, después de la infancia, ¿verdad? Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, en fin, ¿verdad? Bien, Lucas 3:23. Bien, este primer punto, espero no haberlos hecho bolas, se le llama cronología. Vamos al segundo punto, los testimonios romanos y judíos. Vamos a ver algunos testimonios. El primero del año 112. Este personaje se llamaba Plinio el Joven. Y según su testimonio dice que en el año 111 el emperador Trajano envió a Bitinia, provincia de Asia Menor, un legado suyo, el procónsul Plinio el Joven. Este transmitió una carta al emperador Trajano, interrogándole sobre la conducta a tener con los corintios. Plinio declara que la investigación que ha llevado a término le ha mostrado que el cristianismo es una gran superstición. Por lo que respecta a las prácticas cristianas, existe un punto significativo. ¿Qué es lo que dice Plinio el Joven? Se reúnen antes de salir el sol, cantan himnos a Cristo como si fuese Dios. Entonces, Plinio el Joven está dándole testimonio al emperador Trajano, que fue uno también de los emperadores que persiguieron a la iglesia, a los primeros cristianos, y le está diciendo a Plinio, oye, tú eres el emperador Trajano, te envió esta carta
para interrogarte sobre la conducta que deben de tener los corintios, puesto que ellos se reúnen antes de salir el sol, cantan himnos a Cristo como si fuese Dios. Y entonces, por eso, fíjense, esto aquí voy a abrir una pequeña línea. Por eso las misas se hacían temprano, muy temprano, por lo menos a las 5 o 6 de la mañana. ¿Para qué? Para que cuando saliéramos de la celebración ya pudiéramos ver el sol, ¿sí? El sol que nace en lo alto, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, las misas tempraneras, y era la única que se celebraba antiguamente, era la misa dedicada precisamente para el pueblo de Dios, en la que todos se reunían para celebrar al sol de justicia. Esto es interesante, puesto que pues hoy en día se ha ido perdiendo la misa de temprano, ¿no? Y también se ha perdido en muchos lugares, y voy a abrir aquí otra línea, la misa de medianoche o la misa de gallo de la Navidad, que ya ni se hace, o la misa de la aurora, que ya no se hacen, ¿verdad? Y antes se hacían, ¿sí? Como también este, la Pascua de Jesús, que normalmente celebraba el sábado de gloria a las 12, perdón, 11, 10, 11 de la noche, para que a las 12 de la noche, 12 del mediodía, perdón, 12 de la medianoche, se encendiera el cirio pascual y todo lo que se abre la gloria del cielo, ¿no? Las campanas, la algarabía de saber que Jesús ha resucitado. Muchas de esas cosas se han ido perdiendo, puesto que hay quienes también em, celebran el sábado de gloria a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, por algunas circunstancias. También lo hemos hecho nosotros porque hemos llegado a mucha gente que pues, no nos abarca todo el tiempo para celebrar, em, tener toda la facilidad de celebrar es por la noche. Pero ya desde las 4 o 5 de la tarde ya comienza uno a celebrar la apertura de la gloria de Dios hasta llegar hasta la noche. Pero antes había una sola celebración en la que se reunía toda la gente, más o menos 11 de la noche, 11:30, para que a las 12 se abriera la gloria, ¿verdad? Bien, son detalles nada más que les cuento, porque esto viene precisamente fundamentado en la cristología, que es precisamente donde está la experiencia pascual de Cristo resucitado y todos los acontecimientos que le anteceden a su pasión, muerte y resurrección, que es lo que vamos a ver un poquito, hasta llegar a la experiencia pascual. Bien, Ecce soliti stato die ante lucem conveniere, carmenque Cristo quasi Deo dicere. Se reúnen, decía Plinio el joven, antes de salir el sol, cantan himnos a Cristo como si fuese Dios. Y este texto entonces atestigua de forma neta el culto a Cristo, pero no precisa más, ¿sí? La expresión Cristo quasi Deo parece indicar que para él Cristo no era un Dios como los que adoraban los otros hombres. Entonces, para Plinio el joven, Cristo no era un Dios como los demás, ¿sí? Como los que adoraban los hombres. No sin razón, ya hace algunos años, el judío Klausner, este es otro investigador, subrayó el notable valor de esa carta como documento sobre el cristianismo en cuanto a movimiento religioso. Entonces, ese testimonio de Plinio el Joven dice, prácticamente nos está diciendo que ya hay un movimiento cristiano, ¿no? Ya hay un movimiento de los cristianos en esa época del año 112 y ya se reúnen en una asamblea, ¿verdad? Antes de salir el sol, ya existen himnos y cantos a Cristo, ¿verdad? La única diferencia también con Plinio el Joven es que no creía en Cristo como si fuera un Dios, como los que adoraban todos los hombres. Y nada más, eso es lo que indica Plinio el Joven. Ahora, el segundo es Tácito. Tácito hacia el año 115.
Se trata de un testimonio romano más explícito, nada favorable a los cristianos. Vamos a ver. En ocasión del incendio de Roma en el año 64, en el cual explica que, y así dice Tácito, para cortar de raíz este rumor de que Nerón había incendiado Roma, pretextó unos culpables, personas odiadas por sus delitos y a quienes el pueblo llamaba cristianos, y los entregó a los más refinados castigos. Y el fundador de este nombre, Cristo, había sido ejecutado bajo el gobierno de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Entonces, como ven, para el año 74 ya había, digamos, un movimiento, ¿verdad? Un movimiento eh, ya conformado, llamado cristianos, y al fundador del nombre de cristianos, que lo terminan ejecutando. Bien, entonces dice que bajo el gobierno de Tiberio, por el procurador Poncio Pilato, pero consideraban al cristiano, según Tácito, como una superstición, ¿verdad? Por eso era detestable, ¿sí? Y se reprimía por el momento a todos los cristianos y volvían a resurgir. Reprimían y volvían a surgir, ¿verdad? Y es de suponer entonces que Tácito no verificó lo que dice sobre Cristo y Poncio Pilato. Es decir, Tácito no investigó más acerca de Cristo y tampoco investigó sobre lo de Poncio Pilato. Entonces parece ser que Tácito se da cuenta que el tal procurador Poncio Pilato algo tuvo que ver con ese Cristo, que ya hay una pequeña comunidad que anda haciendo merma por ahí, que ejecutan a unos, se esconden y vuelven a resurgir y así están. Pero entonces Tácito ya no investiga más, pero sí da a entender la situación que están ya viviendo, ¿verdad? Entonces, para Tácito y para el Imperio Romano es detestable esta superstición de los cristianos. Bien, ahora, probablemente se remite a relatar lo que los cristianos mismos afirmaban y recuerda tres hechos históricos de peso. Uno, la ejecución de Jesús por un suplicio romano. Dos, el procurador Poncio Pilato. Y tercero, el origen judío del nuevo movimiento religioso. Bien, y entonces aquí encontramos estos detalles de ya lo consideran un nuevo movimiento surgido del judaísmo, ¿verdad? Pero bien, ese es el testimonio que nos da Tácito. Vamos con otro testimonio, el de Suetonio, hacia el año 120. En su vida de Nerón es un texto. Suetonio, autor, menciona la persecución de los cristianos, pero no dice nada sobre qué reclamaban. En su vida de Claudio, otro libro, habla marginalmente de la expulsión de los judíos de Roma y señala que Claudio expulsó de Roma a los judíos que, bajo el influjo de Crestos, no cesaban de agitarse, y dice en latín, Iudeos impulsore Cresto Asidue tumultuantis Roma expulit. Está diciendo entonces Claudio expulsó de Roma a los judíos que, bajo el influjo de Crestos, no cesaban de agitarse. Este tal Crestos se traduce como Cristo, ¿sí? Entonces dice que hay un grupo de personas, ¿verdad? Sobre todo judíos, que bajo el influjo de Cristo no cesaban de estar agitando, ¿no? O sea, como de revoltosos. Ahora, los Hechos de los Apóstoles nos narran este mismo decreto. Pablo encontró en Corinto un judío llamado Aquila, que acababa de llegar de Italia a causa de un edicto de Claudio, que ordenaba a todos los judíos que se alejasen de Roma.
y Aquila es considerado un judío discípulo de Jesús. Y entonces la insurrección de la cual habla Suetonio y que tiene origen en un cierto Crestos, no podría reflejar una querella interna de la comunidad judía de Roma, donde los partidarios y los adversarios de Cristo se oponían. Estamos hablando que estamos fuera de Jerusalén, estamos en Italia, estamos en Roma. En Roma hay judíos y entonces Suetonio dice, a ver, este movimiento nace de los judíos. Ustedes que son judíos, ¿qué son? Ah, pues somos los adversarios de los otros, es decir, de los que se dicen ser cristianos, ¿no? Entonces Suetonio nos da a entender que se está, ya está viendo un movimiento, ya con un interés propio, con un objetivo y una finalidad. Bien, entonces, pues ahí viene el conflicto entre los partidarios de la comunidad judía, de los judíos, como los partidarios de los seguidores de un tal Crestos. Bien, y entonces la identidad de Crestos con Cristo es comúnmente hasta el día de hoy. Inclusive los protestantes lo ven así. Bien, siguiente testimonio. Este es un poquito más largo, ¿no? Se llama, se llamaba Flavio Josefo. Este era un escritor judío que hablaba de Jesús. Y vamos a ver, dice que Tácito, Suetonio y Plinio hablan de Cristo. En cambio, el judío Flavio Josefo habla de Jesús siendo el primer y más importante testigo de la vida y de la actividad de Jesús. Entonces, Flavio se está dando a entender de que él tiene en sus manos un testigo de la vida y de la actividad de Jesús, como tal, Flavio Josefo, comparando a Tácito, a Suetonio y Plinio, que hablaban de Cristo, solo hablaban de Cristo, mas no lo citan tanto como Flavio Josefo. Ahora bien, lo cita una o dos veces. Veamos en primer lugar la cita que no comporta dificultad, texto redactado en el año 93 al 94. Vamos a ver el texto de Flavio Josefo. Dice, después de la muerte del procurador Festus, año 62, y antes de que, y antes que su sucesor Albino llegase, el gran sacerdote Anán reunió un consejo ante el cual hizo presentar Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros. Le acusó de haber violado la ley y les condenó a ser apedreados. Pero entonces el procurador Festus, perdón, después de la muerte del procurador Festus, el sucesor Albinus sentencia a Santiago, que le llamaban el hermano del Señor, y otros más los acusan de haber violado la ley y les condena a ser apedreados. Entonces, ahí viene el martirio precisamente de Santiago. Ahora, fíjense bien, precisamente la epístola a los Gálatas, Pablo habla de Santiago, hermano del Señor, capítulo 1, versículo 19. Normalmente se piensa que se trata del mismo personaje que se encuentra en Hechos 12 y siguientes, pero el interés de este primer texto de Josefo es su mención de Jesús. Pero, ¿quién era este Jesús? Y esto nos lleva al escrito más famoso de Flavio Josefo, conocido comúnmente como el Testimonium Flavianum, testimonio de Flavio de Flavio. Pocos textos históricos han sido frecuentemente citados, más apasionadamente rechazados y denunciados como falsedad literaria, o defendidos con fuerza y editados con cuidado
que el mismo Testimonium Flavianum, un breve texto que habla sobre Jesús en Antiquitates Judaicae. Entonces, está hablándonos entonces Flavio de el testimonio de este personaje, de este Cristo, ¿verdad? Y que tiene, eh, para Flavio es como una falsedad. ¿Sí? Bien, pero son testimonios importantes, puesto que ahí están, ¿verdad? Relatados algunos testimonios extrabíblicos con personas con personajes muy importantes que dan testimonio de la presencia de Cristo Jesús. Bien, después dice, tal como afirma el judío Pines, este es otro autor, eh, sí es auténtico, sí es auténtico la presencia de Jesús. Y contendría el testimonio más antiguo sobre Jesús, escrito por un hombre que no era cristiano, Flavio Josefo. Entonces, este judío Pines está diciendo que el autor Flavio Josefo, autor de la vida de, como decíamos acá, la vida de Nerón y la vida de Claudio, es donde está relatado esos acontecimientos que les acabo de decir. Entonces, este judío dice, ahí está, entonces el testimonio más antiguo sobre Jesús, escrito por un hombre que no era cristiano. Y tal afirmación, escrita en 1971, tiene una gran importancia y ha replanteado el nuevo e importante testimonio, ya que hasta entonces parecía muy difícil, por análisis interno, que fuera auténtico. ¿Verdad? Entonces, como les digo, siempre se ha hecho investigación sobre ese acontecimiento del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, pero, ¿verdad? Hay quienes han dado toda su vida a buscar e indagar la verdad. Y aquí lo que les estoy diciendo son datos históricos, datos concretos de la presencia de Jesús. Bien, seguimos con este relato. Dice eh, Pines, seguimos con este autor Pines, aporta una respuesta a ciertas aporías que presenta el texto de Josefo. Existe otra recensión diferente del Testimonium que poseemos y se encuentra en una obra árabe del siglo X, que se llama La Historia Universal de Agapius, obispo melquita de Hierápolis en Siria. Vamos a ver este otro documento dentro del marco de Flavio Josefo, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora de un historiador también, ¿verdad? Del siglo X. Dice, en esta época, fíjense lo que está diciendo el testimonio flaviano. En esa época vivía un hombre sabio llamado Jesús, si se le puede llamar un hombre, ¿ya? Entonces está entre corchetes porque es como una burla para decir, bueno, pues si se puede llamar así, puesto que como que el nombre de Jesús lo prohibieron, ¿sí? Cuya vida era perfecta y realizó obras admirables. Sus virtudes fueron reconocidas y muchos judíos y paganos se hicieron discípulos suyos. Y entre corchetes era el Mesías Cristo. Entonces Flavio Josefo está dándonos a entender que esto que acaba de relatar es el Mesías Cristo. Y entonces, dice Flavio, Pilato le condenó a la muerte en cruz. Los que lo habían amado durante su vida no lo abandonaron después de su muerte. Y totalmente diferente a los testimonios evangélicos, en donde dice que lo dejaron solo, literal casi, ¿no? ¿Verdad? Todos abandonaron a Jesús, pero el testimonio flaviano dice que no abandonaron a Jesús ni siquiera después de su muerte, ¿sí? Los que eran discípulos, dice, predicaban su doctrina y afirmaron que se les había aparecido como viviente después de 3 días de su pasión y entre corchetes nuevamente, se les apareció como viviente y resucitado al tercer día, tal como los santos profetas habían predicho que realizaría milagros.
es de él donde los cristianos que encontramos aún ahora han sacado su nombre. Aunque el nombre de cristianos eh, se les da ya, digamos, ya en una posición más tranquila, ¿no? El grupo de los cristianos, puesto que también se le llamaba el grupo del camino, seguidores de tal Jesús, en fin, ¿no? Pero ya cristianos como tal, ya es para estas fechas en donde Flavio Josefo escribió, que es hacia el año 93-94. Bien, ¿y qué más dice? Dice, el texto de Flavio Josefo confirma no solo la historicidad de Jesús, sino que a su vez atestigua que entre los mismos judíos gozaba de reputación como hombre sabio y virtuoso. Fíjense ese testimonio también. Por eso algunos, por ahí en alguna vez en clases escuché que decían que algunos judíos inclusive eh, no quieren hablar de Flavio Josefo, era como testimonio de Cristo. Además, muestra que Josefo conocía la fe de los cristianos en la resurrección. Un punto final es interesante tener en cuenta que mientras el texto tradicional implicaba a los judíos notables en la condena de Cristo, la versión árabe de Flavio Josefo carga toda la responsabilidad solo en Pilato. Y eso también lo vemos en los evangelios, ¿eh? Porque em, inclusive en nuestros tiempos le adjudicamos la muerte a Poncio Pilato, mas no le adjudicamos la muerte a todos los que participaron en la muerte de Cristo, e incluido el demonio. Entonces siempre pensamos que el único que es la causa de la muerte de Cristo es Pilato. A él se le carga todo el peso. Pero en realidad fueron muchos en una coordinación para matar a Jesús. Y también esa misma coordinación para acabar con los apóstoles. Ya comentábamos de Santiago, el primo del Señor o el hermano del Señor, como se le suele llamar, lo matan, lo ejecutan, y de ahí ya viene lo que será la persecución de la iglesia hasta el siglo tercero, cuarto, ¿no? Bien, entonces la carga de responsabilidad se le da a Pilato según la versión de Flavio Josefo. En definitiva, parte del testimonio más relevante de Flavio Josefo y de los escritos romanos citados, nos dicen sobre Jesús es bastante reducido y sin exceptuamos. Y si exceptuamos a Tácito, tan solo solo nos muestra la existencia de las comunidades de creyentes que se referían a Cristo, ¿verdad? Y entonces aquí estamos hablando de la importancia de la comunidad, puesto que si la comunidad no hubiera dado testimonio de Cristo, nadie daría testimonio de él, ¿verdad? La comunidad da testimonio de Cristo y por eso dice aquí, no se habla mucho, ni Tácito tampoco habló mucho, el que un poquito más habló fue Flavio Josefo, pero sin llegar hasta el final, ¿sí? No, ahora sí que no se metieron de fondo, simplemente pues son historiadores y a eso se dedicaron, ¿verdad? A extraer la historia. Ahora, la pobreza de esos datos tiene también sus analogías. Así, por ejemplo, Herodoto habla de la religión de los persas sin nombrar a Zoroastrato, y Dion Casio narra la revuelta judía bajo Adriano, sin escribir el nombre de Kojebá, que Bar Kojebá era el que inició la revuelta. Estamos hablando, son simplemente ejemplos de analogías, ¿no? Es evidente entonces además que antes de que una religión sea acontecimiento histórico visible, los historiadores no pueden hablar del fundador de esa religión. Y esto para el cristianismo no sucedió hasta el siglo tercio del siglo segundo. Fíjense, no se habían puesto a pensar en el fundador de estos cristianos, sino fue hasta el siglo segundo que comenzaron a pensar, ah, caray, ¿y este movimiento entonces cómo surgió? ¿Quién los fundó? ¿Quién los trae? ¿Sí? Por esta razón, aunque es poco, cuantitativamente lo hallado, podemos afirmar que es
ya mucho para la confirmación de la existencia histórica de Jesús. ¿Sí? Concluyendo pues esta primera parte, y a pesar de la austeridad de lo que les doy, la noticia de estos autores sobre Jesús, especialmente Tácito y sobre todo Flavio Josefo, confirman la historicidad y permiten controlar distintos datos de la tradición cristiana primitiva que se pueden resumir de la siguiente manera, y con eso termino esta primera parte. Un cierto Cristo originario de Judea que realizaba milagros, obras admirables, Flavio Josefo, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato en los años 26 al 36, bajo el principado de Tiberio. Pero esta es, digamos, la primera aportación de los datos. Segundo, hacia el año 50, los judíos en Roma se querellaron bajo el nombre de Crestos, según Suetonio. Siguiente, en el año 64, Nerón persiguió y ejecutó seguidores del Cristo. ¿Verdad? Año 64. Siguiente, hacia el 93-94, existía la comunidad de los cristianos en referencia a Cristo. Y último, en el año 112, hubo una investigación sobre las actividades de los cristianos que se reunían un cierto día de la semana para cantar himnos a Cristo, para compartir la cena en común. ¿Verdad? Muy interesante esta primera parte. Y hasta aquí le vamos a dejar para que podamos después ir interiorizando en las palabras desconocidas de Jesús o llamadas científicamente agrapa. ¿Sí? Bien, ya veremos ahí algunas cositas sobre estas palabras desconocidas de Jesús. Después hablaremos sobre los evangelios apócrifos y después ya nos meteremos algunos datos básicos de los evangelios sobre la historia de Jesús. Un poquito vamos a ver para poder pasar al misterio de Jesús de Nazaret y el testimonio pascual, que es fundamental para nuestra existencia. Pero esos datos que les estoy dando me parece que son muy interesantes y seguramente nos va a traer pensando en estos días todos los acontecimientos habidos de Cristo Jesús. ¿Verdad? Es bonito, hermanos, para este tiempo de Cuaresma meternos de lleno en esos acontecimientos, vivirlos, ¿verdad? Y poder ser cada uno de nosotros, pues un testimonio creíble, pues de Cristo resucitado y de que de verdad queremos convertir nuestro corazón. Pues que Dios nos ayude, hermanos, entonces, y concluyamos este momento pidiendo la oración para pedir orar para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro. Tú iluminaste a tu siervo Franduf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia. Como cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este ministerio, en su inmenso deseo de compartir ese conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad, y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo esta experiencia
del misterio de Cristo, di de toda el amor que Dios tiene hacia nosotros. A esta experiencia pascual y resurrección de Jesús. Nos vemos próximamente. Saludos y bendiciones a todos.